poco la calidad del internet, pero continuamos con el análisis y transmitiendo a través de algunas plataformas, por lo cual le agradezco a Jorge Miranda, quien nos está acompañando desde Estados Unidos y quien también participará en el evento realizando algunas preguntas que nos lleguen a través de las distintas plataformas que estamos transmitiendo actualmente. Le doy paso a Viviana Paredes para su introducción y las preguntas que le tenga al doctor Eduardo Franco Lor acerca de esta coalición que se ha denominado por la esperanza. Adelante, Viviana. Buenas noches, Fran. Un saludo, queridos amigos. Una semana más, un programa más encontrándonos en este panel de comunicadores independientes, venciendo este cerco mediático. Un abrazo a Daniel, a Jorge, Fran, y un saludo grande al doctor Eduardo Franco. Yo he estado escuchando con atención y quiero decirle que yo felicito este esfuerzo que se ha hecho de crear la Unión por la Esperanza. Realmente desde los ecuatorianos que vemos una urgencia de que la izquierda o los progresistas o los frentes progresistas se unan en el sentido de justamente recuperar la patria. Y yo creo que nos podemos ver reflejados un poco en Argentina. Vimos que después de un gobierno progresista, bueno, de varios gobiernos progresistas, llegó Macri, un gobierno extremadamente neoliberal que trajo las mismas consecuencias económicas y sociales al pueblo argentino: desempleo, falta de inversión pública, falta de oportunidades, pobreza. Y luego, a través de una gran coalición de las fuerzas progresistas argentinas, se logró que la ciudadanía recupere el poder a través de sus mandatarios. Y revisando las palabras de Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, en uno de los primeros encuentros con Cristina Fernández, le dice: este es un reencuentro humano más que político, porque cada uno sigue pensando lo que piensa. Creo que eso ha sido lo que ha unido a esta organización que el día de hoy firmó su manifiesto inaugural. Sin embargo, yo quiero preguntarle, doctor Franco, hay organizaciones que se hacen llamar de izquierda, que se hacen llamar progresistas, que incluso históricamente han sido de alguna manera más útiles al sistema que a la ciudadanía, que al pueblo al que dicen representar. Y me voy a referir puntualmente a organizaciones como el MPD, como Yas Unidos, algunas otras organizaciones que fueron constantemente opositoras al gobierno de Rafael Correa, acusándolo de ser de derecha, y que se santificaban desde la izquierda con sus discursos opositores a Correa. No aparecen ahora y no están alineándose por una política y un país humano más allá de lo ideológico. ¿Qué piensa o qué decir, doctor, sobre estas organizaciones que no estarían entendiendo lo que David Chávez llama el correísmo como una columna vertebral de cualquier proceso de izquierda o progresista en este momento? ¿Qué decir de esas organizaciones que no quieren atender este llamado de las fuerzas progresistas, pero que aún así se siguen llamando de izquierda? Bueno, yo no me preocupo de esa gente, porque la acción práctica es la que determina realmente lo que se es. Por eso es que también no me gusta mucho, igual que yo nunca me llamo revolucionario, yo nunca me llamo que soy de una izquierda radical. Para mí revolucionario históricamente ha sido el Che Guevara, Fidel Castro, Mao Zedong, Lenin. Es decir, nos consideramos democráticos, ¿no? Pero mucha gente se considera muy izquierdista, o grupos de partidos de izquierda, como la gente, por ejemplo, del MPD, hoy Unidad Popular, pero esa gente realmente en la práctica es que se ve qué es lo que tú eres en la vida, en la práctica. Pues tú puedes decir, por ejemplo, yo soy cristiano y haces cosas distintas al pensamiento religioso de Cristo. Acuérdense que Gandhi decía, Gandhi, que no era cristiano, pero era un prohombre de la humanidad, vivía con una modestia, con una inteligencia y con una actitud ante la vida alejada de los bienes materiales, etcétera. Muy cristiano, entre comillas. No siendo cristiano, Gandhi le decía a unos cristianos que hablaban de que son cristianos, pero que no lo eran. Les decía, me gusta tu Cristo. Tu Cristo es de principios. Si los cristianos vivieran como Cristo vivió. Pensamiento de Gandhi, o sea, ironizaba, ¿no? Yo digo, si estos revolucionarios que son de izquierda y que están en algunos partidos de derecha y que comulgan con la derecha,
y atacan a los intereses del pueblo, digamos, que se llaman izquierdistas, revolucionarios, y miren cómo actúan, ¿no? Por eso yo prefiero siempre llamarme democrático, progresista, porque queremos el progreso del país. Pero ahora ya está la palabra progresismo o progresista como que ya está entrando en crisis, en crisis. Por eso lo mejor es una palabra que me gusta en el sentido castellano, es la consecuencia. El hombre, el demócrata, el progresista tiene que ser consecuente en la práctica con lo que sostiene, con lo que enarbola en la vida. En la vida el hombre tiene que ser de principios, y los principios son fundamentos y guías a seguir en la vida. Cómo nos comportamos en la sociedad determina nuestra conciencia, digamos, progresista o democrática, ¿no? Somos revolucionarios porque aspiramos un mundo mejor, más humano, menos injusto, y en ese sentido lo somos, ¿no? Pero a mí no me gusta proclamarme siempre como un revolucionario, porque veo cómo los revolucionarios que se proclaman revolucionarios realmente no lo son, realmente no lo son. ¿Cómo distinguirlos? En la práctica social, en la práctica social. Vea, Rafael Correa hizo un gobierno moderado, hizo un gobierno progresista de modernización del Estado. Pero él nunca decía yo soy un revolucionario, y él es una persona, un cristiano católico. Pero hizo en la práctica muchas ejecutorias positivas para la sociedad ecuatoriana que lo convierte en un revolucionario en medio de esa modernización, de transformación, y que motiva hasta ahora ese odio de las clases más pudientes del Ecuador. Las oligarquías, los grupos empresariales, digamos, los grupos mediáticos poderosos de la prensa burguesa, lo odian. ¿Por qué lo odian? Lo odian porque es un hombre que rompió esquemas, y eso lo hace revolucionario. Sin que usted lo escucha Correa, no es que dice yo soy revolucionario, como muchos que se proclaman tal y no lo son. Entonces, ahora, por ejemplo, este frente de la esperanza, ¿no? Yo decía esta mañana, Sócrates decía, la esperanza es el sueño de los hombres despiertos. Lindo pensamiento que siempre me gustó. El hombre despierto sueña con ideales. Nuestra esperanza es el ideal de conseguir el poder político vía electoral con una gran confluencia social sobre un plan de gobierno puntual, mínimo, factible. Plan de gobierno realista que recoja las necesidades puntuales de los cantones, de los territorios, de las provincias. A veces se hace, yo he leído planes de gobierno, pero maravillosos desde el punto de vista teórico, grandes sociólogos lo elaboran. Pero qué desprovisto están de la pregunta, ¿cómo se hace eso? Es decir, hay muchas necesidades que en la provincia de Pichincha son unos y que no son válidas para Guayas o para Manabí. Hay que recoger las aspiraciones mínimas puntuales de los territorios. Y ese plan de trabajo que enarbole el candidato a la presidencia y lo presente ante la sociedad ecuatoriana, ese es el triunfador. Porque la gente no te vota por la cara bonita ahora. Te va a votar por quien no le mienta y le diga, esto yo voy a poner. Yo voy a poner esta fuente de agua, por decirte un ejemplo hipotético. Aquí no hay agua, aquí te voy a poner un pozo de agua. La gente dice, no, pues si no tenemos agua, queremos agua. Ese es el hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una nueva innovación en el acontecer político. Cambiar esos esquemas antiguos. Cambiar los esquemas antiguos. Ahí alguien escuchaba yo en las redes, ¿cómo es posible que dos movimientos políticos legalmente reconocidos, Compromiso Social 5, que era del señor Espinel, y Centro Democrático, Lista 1, que es de Jimmy Jairala, que fue el director, que votaron por el 7 veces sí, estén ahora con este proceso de cambio democrático y progresista? La gente, claro, eso es explicable, porque como se ha dicho, no se puede excluir a nadie. Solamente están excluidos de esta gran concertación que quiere abrir
un ancho cauce democrático, los traidores morenistas, los corruptos que los conocemos bien. A esa gente tenemos que cerrarles, digamos, la entrada. A esa gente tiene que ir a la cárcel. Pero pueden haber rectificaciones históricas. El 7 veces sí ganó las elecciones el 4 de febrero del 2018, porque le hicieron en esa consulta popular tramposa, pusieron una pregunta. ¿Se acuerda, Daniel, que pusieron una pregunta de los niños, creo, de los violadores? ¿Y quién no iba a votar? Sí, pues siempre vieron el anzuelo, le pusieron el anzuelo. Entonces el pueblo fue inducido a error. Y hay dirigentes también que cometen errores. Quien comete error tiene derecho de rectificar. Y nosotros no queremos cerrarle las puertas a gente que rectifica procedimientos. Y la idea es esa, buscar un bloque multipartidista que más allá de los intereses de ambiciones normales a veces que pueden ser de los partidos, porque los partidos quieren, un partido determinado quiere triunfar, pero aquí lo que se trata es de que varios partidos estén presentes porque el problema es del Ecuador. El problema es del Ecuador. El próximo presidente va a coger un país en crisis, un país quebrado. Sepan ustedes que el país está quebrado. Entonces, mira, yo soy profesor universitario, hasta ahora no me pagan el mes de junio. Y lo pagan siempre cuando se termina el mes. Se nos comen un mes. Entonces, esta situación tiene que, por eso es que pensamos que tiene que ser un colectivo gigante, grande. Solo no se puede llegar. Tiene que haber una confluencia de fuerzas políticas afines con un mismo objetivo. Claro, alguien me dice, en esa avalancha se pueden meter gente sin ver. Ah, ok. Se pueden meter infiltrados, ambiciosos que quieren captar. Por eso Correa ha dicho, y nosotros lo sostenemos, la persona que diga yo quiero ser candidato, esa persona no se la va a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque esa es la persona ambiciosa que quiere escalar, etcétera. Los más capaces son los que tienen que llegar en una situación de que tiene que verse, digamos, su trabajo político. Esa es la vida del político en una sociedad. Yo me siento orgulloso. Doctor, pero al respecto, y lo que más ha generado dudas al respecto de esta coalición que se ha generado Unión por la Esperanza, es precisamente la adhesión de Centro Democrático, quien efectivamente, como usted lo ha mencionado, ha sido una de las organizaciones que ha promulgado el 7 veces sí. Y perdone el escepticismo, doctor, pero Centro Democrático sabía que estaba votando al 7 veces sí. ¿No sería un error haberse aliado con Centro Democrático? Yo pienso que no. Sí, por supuesto que en esa época cometieron un error. Pero mire, Jimmy Jairala es un comunicador democrático. Mire, a raíz de esta cuestión, hoy lo escuché a Jimmy Jairala, yo en las tardes lo escucho, un comentario creo que hizo de 5 minutos, en la cual decía que creo que eran estos 4 pelagatos, un diario digital también de Quito, yo nunca lo leo, que lo estaban criticando. Pero él decía con mucha razón, vea, en mi programa de la mañana, que es el programa de gran rating que tiene, ahí van tirios y troyanos, ahí van blancos y negros, rubios, altos y bajitos, ahí va todo el mundo. Izquierdistas, derechistas, militares. Es la realidad, ¿no? O sea, Jimmy no es que es mi amigo del alma. Yo lo conozco a Jimmy muchos años, pero es un periodista democrático. Ustedes como periodistas alternativos sí, también tienen que darle cabida a derechosos, porque es que el ejercicio del periodismo invita a que usted sea una persona en quien pueda entrevistar a todas las tendencias ideológicas, y la sociedad es la que se forma el juicio y no el periodista. Con respecto a esto me motiva, era con relación a la entrevista que tuvo el domingo el expresidente con un periodista de Manavisión, donde se puso a criticarlo, a pelear. Cuando usted hace una entrevista, porque me hace una entrevista a mí, usted, por ejemplo, supongamos que usted sea de tendencia ideológica de derecha, usted no me tiene por qué hacer, esto no puede ser un debate. Usted me pregunta y yo respondo, pero no puede convertirse en un debate. Una cosa es el debate, otra cosa es el periodismo de opinión, otra cosa es el reportaje. Pero tú puedes hacer un reportaje, quieres escarbar corrupción, haces un reportaje y haces un trabajo de 4 o 5 páginas.
La corrupción de XX, sacas fotos, sacas documentos, ese es un trabajo periodístico de reportaje. Pero la entrevista periodística es diferente. El debate periodístico es otro y el periodismo de opinión es otro. Te digo esto porque yo tengo muchos años como profesor de la Facultad de Comunicación, Faxo, de la Universidad de Guayaquil. Yo doy derecho de la comunicación. Yo les enseño a los comunicadores toda la parte jurídica del entorno comunicacional. Hoy por hoy, a pesar de que Lenín Moreno desplumó a la Ley Orgánica de Comunicación, dejaron ahí el artículo 25, que dice, por ejemplo, que en materia judicial, los medios de comunicación no pueden tomar partida sobre la inocencia de una persona o sobre la culpabilidad de una persona. Pero aquí no, aquí eso no lo respetan. Que tienen que digamos, hacer un periodismo de investigación, un periodismo serio, responsable, contrastar la noticia. Pero aquí no. Aquí te hacen los medios comerciales masivos te hacen un linchamiento mediático pavoroso. Y por eso es que quitaron el artículo del linchamiento mediático, que no era un delito, pero era una realidad que en nuestro medio el periodismo comunicativo adolece de que ejercitan sin ética y más que todo en el periodismo comercial hegemónico, dígase Vistazo, dígase Ecoavisa, Teleamazonas, El Universo, el Telégrafo, El Comercio, hacen un periodismo negativo. Doctor, volviendo al tema y al punto, antes de pasar al siguiente tema, nada más por lo que se ha generado bastante en torno a esta polémica que se ha generado por Centro Democrático y por lo que trabajó con el gobierno, con el régimen de Moreno, es que se lanza esta pregunta y dentro de la misma quisiera plantearle qué líneas rojas se han planteado con las diferentes organizaciones que se han suscrito a este acuerdo. Vea, una línea roja fundamental es el que en esta etapa no se hable de candidaturas. Hoy le preguntaron a uno de las personas, le preguntaron ¿quién va a ser el candidato? Entonces él dijo, con mucha razón, no tenemos candidatos. No hay candidatos ahorita. No hay candidatos. No, yo, personalmente, el Buró Político de Coalición Nacional por la Patria considera, esto no es una posición oficial de Unión por la Esperanza. Nosotros como Coalición Nacional por la Patria consideramos que el candidato a la presidencia de la República debe nacer del interior de la Revolución Ciudadana. Debe tener capacidad, debe tener, digamos, juventud, sea varón o mujer, pero el expresidente Correa ha sido claro, en varias veces ha dicho que el candidato pudiera ser que salga de las filas de la Revolución Ciudadana, en la cual hay muchos militantes, y yo reconozco, de grandes méritos, no quiero decir los nombres, pero tanto mujeres como varones, luchadores, han sido perseguidos, etc. Pero Correa ha dicho, pero pudiera ser que sea de fuera de la Revolución Ciudadana. Nosotros como Coalición Nacional por la Patria, allí no queremos meternos. O sea, ni siquiera vamos a sugerir, a menos que si somos consultados, le daremos nuestra opinión al presidente Correa. Pero esa es una, yo diría, un privilegio que tiene Correa Delgado. Porque él es el gran elector, esa es una gran realidad. El gran elector hoy por hoy en el Ecuador es Rafael Correa. Entonces he escuchado a muchos gente del progresismo y de izquierda que no están en la izquierda del doctor ese socialista, ¿cómo que se llama? Que en el mes de octubre se le sacaron una... se me va siempre el nombre. Enrique Ayala. El economista, creo que es, ¿no? Enrique Ayala. No, pero que está en el entorno. Historiador, de hecho. Historiador, de hecho. Exacto. Entonces, dice, nosotros como Correa no llega solo, entonces nosotros necesitamos poner al candidato. Debe haber una bolsa de candidatos para que él escoja. A mí me parece que ese es un error, ¿no? Un error porque, vean, los que se han sacado la mugre, los que han sido perseguidos, tienen un liderazgo ganado, una vanguardia de lucha ganada. Hoy por hoy, todas las tendencias que tenemos nosotros de sondeos de opinión dicen
usted le diera el voto a Correa o quien haga, o al candidato de Correa, tiene un 38%, que es la base. Es una votación dura. El voto duro correísta crece cada día. Vea, y yo sostengo, alguien me dijo por ahí, un amigo, estás equivocado, que si a Correa Delgado lo sentencian, pongámonos lo sentencian en el caso Sobornos y lo inhabilitan hasta septiembre 18, que es la fecha de inscripción de las candidaturas. Yo sostengo que eso va a producir en el electorado una mayor indignación y los índices de popularidad, de aceptación al candidato que ponga Correa va a crecer. Y se ganará. Claro, hay que hacer una campaña y por eso se está armando toda esta unidad multipartidista. Esta es una Unión por la Esperanza, es una unidad multipartidista, multiorgánica, no solamente de los dos partidos políticos, sino de fuerzas políticas, de colectivos sociales y de plataformas. Yo, por ejemplo, nosotros nos asustamos todos los días, Fran, Viviana, Jorge y Daniel. Nosotros nos asustamos como Coalición Nacional por la Patria, porque yo en política nunca antes he estado, y recién ahora. Y como he sido abogado de Glaje, defiendo a Correa en los medios digitales. Oiga, usted supiera cómo a mí me escriben yo no tengo tiempo hasta de escribir en el Messenger, me escriben en el mail, me llaman por teléfono. Yo no tengo tiempo muchas veces de contestar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me he hecho conocer, ¿no? Y, por supuesto, la gente quiere engrosar. En menos de 2 meses hemos tenido 42 colectivos, núcleos cantonales en Guayaquil. Y hay gente que quiere venir de la sierra a mi oficina a Guayaquil para hablar y para formar parte de Coalición Nacional por la Patria. ¿Por qué razón? Porque mucha gente correísta, entusiasmada por Correa, etcétera, no quieren afiliarse, pues. O sea, tú no puedes obligar a alguien a afiliarse. Pero, por ejemplo, si Viviana Paredes puede ser, supongamos que sea una simpatizante de Correa y quiere activar, y ella dice, no, pues yo no voy a activar en compromiso social porque ahí tengo que afiliarme. Yo no me gusta afiliarme. Y ella puede ingresar a Coalición Nacional por la Patria porque nosotros no obligamos a afiliar a nadie. Nosotros lo que pedimos es consecuencia, el afiliado proactivo que nos ayude a conseguir votos con su familia, con sus amigos, Radio Bemba, a través de las redes sociales. Es que ese es el mundo moderno post-pandémico. Y así hemos crecido. Y efectivamente, hablando de la compañera que está a nuestro lado, Viviana Paredes, tiene una pregunta al respecto. Viviana. Sí, doctor, le he escuchado atentamente y déjeme decirle que yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha manifestado respecto a la necesidad de la unión, respecto al tema de empezar a ver más allá de lo que habría significado el pasado inmediato político y de sumar. Pero yo no soy creyente, doctor, pero hay una parábola de la Biblia que dice que un padre dejó a 2 de sus hijos su herencia y el uno se fue a dilapidarlo y a gastarlo y su otro hijo se quedó fielmente ayudándole a trabajar la tierra, el campo. Y cuando su hijo, el que se fue a dilapidar toda su fortuna, regresó, su hijo pródigo, el padre decidió recibirle, pero obviamente causó una molestia en el hijo que se había quedado todo ese tiempo junto al padre en defensa de él, acompañándole, porque no había sido las mismas condiciones. ¿Cómo evitar, doctor, entonces estas molestias internas? Porque ustedes tienen también que comprender que así como la base va a entender que se recibe al hijo pródigo por la necesidad de reconstruir la patria y demás, también tienen que comprender que el hijo que se quedó estos 3 años peleando y que se quedó junto al proyecto político, aún perseguido, aún con miedo de ser apresado, de ser perseguido, también puede tener sus derechos a generar estas molestias. ¿Cómo lograr que eso no suceda y que las bases se articulen justamente y que sean tomadas en cuenta después de haber sido los hijos que se quedaron junto al padre los 3 años, doctor? La respuesta bíblica es que el padre resolvió el tema en base del amor, ¿sí o no? El padre por amor a su hijo que veía hace años, lo cogió. Y el hijo que se había sacado la mugre con él se resintió. Pero el padre es padre, el padre por amor lo cogió y para el padre todos los hijos son iguales. Yo pienso que hay que aplicar lo mismo, Viviana. Es decir, es que no hay un parámetro ni legal ni constitucional, es un parámetro humano.
A ver, un dirigente está 10 años muy leal, el otro traiciona y quiere regresar. ¿Qué va a pasar? Tenemos que aceptarlo porque es un voto más, pero hay que vigilarlo a ver si llegó por una ambición. Pero en política, como la gente quiere llegar a ser candidatos, ahí nace la ambición. Entonces ahí el líder, el que hace cabeza, tiene que darse cuenta. Mire, en Coalición Nacional por la Patria, nosotros nos hemos dado cuenta que mucha gente en algunos cantones se pelean por ser los coordinadores cantonales. ¿Y sabe cómo hemos resuelto nosotros el tema? Allá en tal ciudad, ya, tú eres dirigente cantonal, tienes tu equipo, tú también eres dirigente cantonal. Armamos 2 o 3 dirigencias cantonal. Lo importante es que trabajen. O sea, nos molesta cuando alguien quiere ser cabeza, dirigente. No. ¿Por qué ese deseo de ser cabeza? Ya, tú quieres ser cabeza, hazte tú te nombramos con tu equipo, coordinación cantonal de tal cantón. Del mismo cantón hay otra coordinación cantonal. Tú ves el lado norte, el otro ve el lado sur. Y así resolvimos el problema. Porque la gente pelea posiciones a veces. La gente se desespera por... Vea, no sé si sea natural, pero yo me he dado cuenta en estos meses que recién estoy como dirigente político, que la gente pelea por figurar. La gente pelea por figurar, ¿no? Es una cosa tremenda. Yo no he tenido ese problema en la vida, créame, nunca. Vamos con las preguntas que nos va a generar Jorge Miranda desde los Estados Unidos. Compañero Jorge, adelante. Saludos compañeras, Viviana, Fran, Daniel, doctor. Usted habló que van a procurar un gobierno de eticidad. Mencionó inclusive la frase de José Martí, hay que poner de moda la honradez. En lo que he escuchado de sus presentaciones, usted es una persona bastante práctica y va a lo concreto, y habla de asuntos reales. ¿Cómo aterrizar este concepto de generar un gobierno de eticidad en algo específico, algo que se pueda hacer aplicable en un gobierno? Bueno, muy sencillo. O sea, la ética como fundamento de la moral es un principio, ¿no? Y tú tienes que vivirlo. La idea no es que tú vas a tener un letrero soy ético. No, o sea, es un principio de que tú vas a actuar con normalidad y con sentido común y con reflexión, siguiendo políticas públicas honestas, que tú no transgredas arbitrariedades. Si vas a una situación de dinero, no te preocupes, no hagas un enriquecimiento ilícito, actúes respetando las órdenes superiores cuando son procedentes y orgánicamente establecidas y legítimamente aprobadas. Una persona que es consecuente con eso, decimos que actúa con eticidad. Pero lo que vemos ahora que no. Vemos ahora que esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los legisladores morenistas que se dividieron cuando hubo el conflicto con el correísmo fueron leales a Lenín Moreno porque ellos exigieron a cambio o les dieron hospitales, a muchos les dieron a los padres o hermanos embajadas. O sea, ¿eso es actuar con ética? No. Eso es actuar, digamos, antijurídicamente, ilegalmente, y muchas veces cometieron delitos. Es decir, nosotros creemos que poner de moda la honradez significa actuar de corazón correctamente. Esa es la situación. ¿Cómo hacerlo? Educando a la gente, educando en la política, diciendo desde ahora, nuestro gobierno será un gobierno de eticidad, un gobierno en la cual, digamos, mire, Velázquez Ibarra, que usted puede discutir con Velázquez Ibarra. Velázquez Ibarra era el gran caudillo de la oligarquía, y gran demagogo, cada vez que venía, digamos, los grupos económicos lo atrapaban. El velasquismo fue una maquinaria electoral de los grupos económicamente poderosos del Ecuador. Pero él como individuo era un hombre muy ilustre, era un hombre muy honrado. Ningún adversario de Velasco murió pobre. La mujer cogía bucetas en la calle y una vez se bajó y el carro siguió y se cayó y el mismo carro la destrozó la cabeza porque no tenía ni vehículos. Entonces Velázquez Ibarra decía, para mí, algo que siempre me gustó ese pensamiento, para mí
la política es un capítulo de la moral. Nosotros creemos que el próximo gobierno tiene que, esa enseñanza de que la política del gubernamental debe ser un capítulo de la moral. Usted lee la biografía de Velasco, cuando fue el primer presidente, la primera vez que fue presidente, el año 1934, le regalaron una casa en Salinas. Y ahí está en su biografía la carta que le envió a la persona que le obsequió la carta. La rechazó. Nunca tuvo vehículo, nunca tuvo una vivienda propia. Yo he hablado con mucha gente que estuvo a su alrededor y era un hombre que despreciaba los bienes materiales. Era un asceta, ¿no? Y eso es inatacable. Un hombre actuaba con eticidad dentro de su entorno político y social. Damos paso a Daniel Granja del Estado.net, quien ha formulado una pregunta para el doctor. Daniel. Le escuchaba muy atentamente, doctor, hablar con respecto a la historicidad del Ecuador, ¿no? Yo pongo de manifiesto justamente que el Ecuador vivió etapa de conflictos internos, por ejemplo, que desembocaron en dictaduras cívicas militares entre 1963 y 1978. Es importante precisar esto porque a veces esta falta de memoria histórica nos lleva a cometer los errores. Posteriormente, en 1979, retornó la democracia con Jaime Roldós Aguilera. Durante estas elecciones presidenciales hubo una cantidad de movimientos nuevos que reconfiguraron el escenario de la política. 17 años después, este sistema se sumió en una profunda crisis institucional debido a los derrumbes de la legitimidad, por lo que todos conocemos, del Congreso y su falta de autonomía. Sin embargo, esto provocó que exista una figura nueva, en este caso el economista Rafael Correa. ¿Qué significa la figura de Rafael Correa para la historia nacional y política del Ecuador? Bueno, Rafael Correa irrumpe en la historia del Ecuador como una figura nueva, una figura democrática, progresista, y lo que hizo en su acción política, acordémonos que el año 2007, cuando empezó el 15 de enero del 2007, Correa llega sin ningún asambleísta. Él no presentó candidatos a diputados del anterior Congreso, que se llamaba, y dijo, no, toda esta gente se va, yo propugno un cambio radical de las estructuras legales del país, del Estado ecuatoriano, y cumplió con lo que dijo. Llegó al poder y ejerció toda una política tendiente justamente a cambiar las reglas del juego de la democracia ecuatoriana y consolidó una modernización dentro del Estado. Eso alertó y eso molestó, digamos, a los grupos económicos fuertes del Ecuador, las cámaras de la producción, incluso los sectores populares lo veían con recelo al comienzo y después se entregaron totalmente a él y a la política de la Revolución Ciudadana. Correa les ganó la vanguardia a la izquierda ecuatoriana. Él no venía de un partido marxista, del Partido Socialista, ni del Partido Comunista. Él venía de ser un profesor de clase media que irrumpía en el escenario nacional con un discurso nuevo, democrático, y eso ya lo hacía revolucionario. Y todo lo que hizo, lo hizo un revolucionario democrático y progresista, era un revolucionario no tradicional, que fue bien visto en el entorno de la izquierda latinoamericana. Los cubanos lo miraron, Chávez lo miró, se hicieron amigos de él, vino Chávez incluso en la posesión, vino Evo Morales el 15 de diciembre de 2007 y él se convirtió, digamos, la dinámica social lo hizo que cada día se comprometiera con los intereses sociales. Era un católico ferviente y para mí que ha sido con su accionar el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda su historia desde la época de Alfaro, porque Alfaro también hizo una gran transformación en las estructuras del país, una transformación legal, casi lo mismo que ha hecho Correa Delgado. Vea, todo el derecho que yo estudié, todas las leyes, las normas que yo estudié hace más de 40 años, ya no existen.
A mis alumnos de Derecho de la Universidad Católica yo les digo, cuando yo estudié Derecho, que tenía 20, 21 años, había otra Constitución, había otro Código Penal, otro Código Civil, o sea, todo. Con Correa, él modernizó todo el sistema normativo jurídico desde la Constitución de Montecristi. Él es el padre de la Constitución de Montecristi. Él es el padre de la Constitución de Montecristi. Eso es indiscutible. Todavía no se le reconoce eso a Correa. Hombre de una inteligencia, para mí, normal, superior, dotado de grandes recursos de orden, digamos, intelectuales, ¿no? Y morales. Lo que a mí más me molesta y lo que más le ha molestado a él y lo saca de quicio, notamos que a veces lo saca de quicio, es que la reacción, ¿no? Los políticos de la partidocracia, sus adversarios políticos, le dan en algo que a él le duele. O sea, la corrupto, te has llevado 70.000 millones de dólares, Trujillo lo acusó y este sinvergüenza de un doctor Dávila. Acabamos de perder la conexión con el doctor Eduardo Franco. Vamos a ver si retomamos la conexión. A un raro le duele, ¿no? Le duele. A mí me parece que eso es lo que más le duele. Doctor, perdimos conexión los últimos 15 segundos. ¿Puede repetir, por favor? Parece que volvimos a perder la conexión con el doctor. Jorge, ¿me confirma si perdimos la conexión con el doctor? Perdón, estaba en silencio. Sí, se perdió la conexión con el doctor, ya se está reconectando. Perfecto. Vamos a retomar la conexión con el doctor Eduardo Franco Lor para seguir analizando acerca de la UNE. Sí, amigas y amigos, hoy estamos analizando con el doctor Eduardo Franco Lor acerca de la Unión por la Esperanza, que pretende ser un frente progresista. Continuamos con el doctor Eduardo Franco Lor, ya una vez retomado la conexión. Doctor, estamos nuevamente en contacto. Sí, yo estaba hablando ante la pregunta de Daniel Granja, que me decía, bueno, ¿qué piensa? ¿Quién es Rafael Correa, no? Yo soy amigo de Correa. Yo recién soy amigo de Correa en esta época, porque yo en los 10 años de la Revolución Ciudadana nunca lo vi personalmente. Yo me he dedicado mis últimos años, en los últimos 10 años, a dar cátedra en la universidad y al ejercicio de mi profesión de abogado. Es a partir de la defensa técnica jurídica de Jorge Glass es que me hice amigo de Rafael Correa. Y en mi vida lo he visto, creo, una hora. Pero por supuesto he conversado mucho en estos 3 años por teléfono. Estoy en directa comunicación con él ahora, ¿no? Y somos amigos y yo lo respeto y lo admiro mucho y reconozco una gran capacidad teórica. Es un hombre extraordinario realmente, Rafael. Es un hombre que, vea, el único ecuatoriano en 40 años de democracia que yo la he vivido. Yo tenía unos 23 o 24 años cuando hubo el reestreno de la democracia. Jaime Roldós fue mi profesor. Usted va a mi oficina en Guayaquil, encuentra una foto con Jaime Roldós. Yo fui funcionario de Roldós, jovencito, no era ni abogado. Entonces fui intendente de policía, muy joven, comisario primero de policía en la época de Jaime Roldós, que vivió en el poder 21 meses nada más, ¿no? Yo vengo de esa época. Jaime Roldós fue un hombre también extraordinario, pero no tuvo tiempo realmente. Murió muy tempranamente. Otra hubiera sido la historia del Ecuador en vida de Jaime Roldós. Doctor, cuando mencionó acerca de la posibilidad de que más actores políticos puedan sumarse, o más movimientos que sean de izquierda puedan sumarse a esta propuesta de una gran coalición progresista, me surgen 2 nombres y quisiera que me dé tanto su opinión y si es que se las ha analizado dentro de la coalición de la Unión por la Esperanza. Y me refiero a la del doctor Augusto Tandazo y del ex asambleísta Ramiro Aguilar. Mucho tiempo se comentó inclusive una alianza fuerte tanto con el doctor Augusto Tandazo como con el ex asambleísta Ramiro Aguilar. ¿Cuál es su
perspectiva al respecto? Tal vez se ha analizado a las dos personas políticas que le acabo de manifestar. Hay dos colectivos muy importantes, más que estas figuras, que son el Frente de Unidad para Vencer, donde están varios partidos realmente de izquierda, de Guayas y de Nacional, y también otra agrupación que es el Manifiesto de Unidad por la Vida de la Asamblea Nacional Ciudadana de Pablo Iturralde. Yo he hablado con ellos y creo que ellos ya deberían cruzar, y voy a hablar, y cuando tengamos con el presidente Correa una reunión macro vía Zoom para pedir la presencia de ellos. Con respecto al doctor Tandazo, yo tengo mis reparos con él, ¿no? Porque él fue muy crítico en la época del gobierno de Correa, pero últimamente volvió a ser crítico. O sea, a mí me parece que ahí perdió fuerza con el correísmo. Porque, es decir, el tema es muy sensible. Si Lenín Moreno traicionó, Correa tiene que poner de candidato a la presidencia a una figura de primera, a un as de oros. Mire, el año 77 la dictadura dijo, para ser presidente de la República, el Consejo Supremo de Gobierno se necesita ser hijo de padre y madre de ecuatoriano. Y vetó la candidatura de Assac Bucarán el Malín. Yo recuerdo, yo era muy joven, él era el hombre extraordinariamente que había sido 9 años desterrado del Ecuador y era el presidente de la República. Y lo impidió la dictadura que Assac Bucarán sea candidato a la presidencia. Y el CGP puso a Roldós. Y mucha gente, yo feliz porque Roldós me llevaba con 15 años, había sido mi profesor en el Vicente Rocafuerte, y la gente decía, no, este jovencito de 37 años que va a ganar. Y eran otros los monstruos de la política ecuatoriana. Sin embargo, era un as de oro. Roldós era un gran orador y se hizo conocer a nivel nacional y fue muy carismático, etcétera. Asimismo acá, digamos, el candidato tiene que tener muchas condiciones y tiene que ser leal. Entonces el doctor Tandazo comenzó a criticar, ha criticado fuertemente a la bancada y se puso a discutir incluso con... Entonces esa crítica lo hace medio sospechoso, ¿no? Porque él dice, no, es que solo no van a llegar en colectivo. ¿Quién dice eso? Que así es. La gente aquí no vota por los partidos, Fran, aquí vota por la figura. Y por lo que esa figura propone al pueblo. ¿Cómo gana Correa Delgado? Correa no tenía partido. Correa fue atractivo, le gustó a la gente, era carismático. Este joven político carismático que presentó un plan de acción que le gustó al rico, el rico que era Álvaro Noboa. El chiro y pobre le ganó al rico. Entonces la gente se da cuenta y el doctor Tandazo, yo lo descarto que sea candidato y no creo que el correísmo vaya a permitir una candidatura de él. Ahora, yo quiero aclarar, él puede ser candidato, él tiene todas las posibilidades, pero venir a la alianza para ser candidato a la presidencia como él aspira, Correa ha sido muy claro, el que viene con candidaturas, mejor es el primero en que no lo vamos a aceptar. Es decir, si hubiera venido humildemente, ha sido muy crítico, es verdad, es un hombre inteligente. Me refería más bien, doctor, me refería más bien a una alianza, puede ser como para asambleísta, como para esas dignidades también, ¿no? O sea, yo estoy hablando de la presidencia, ¿no? Pero si él conversa con los líderes, incluso yo estuve y conversó, yo vine a Quito, fui a Quito a fines de diciembre del año pasado y conversé yo con él. Conversé con él. Era la época de que estábamos conformando la Coalición Nacional por la Patria. Yo le ofrecí al doctor Augusto Tandazo en su oficina el día viernes 27 de diciembre de 2019 que sea el dirigente máximo de la provincia de Pichincha de Coalición Nacional por la Patria. Lo ofrecí. Y después lo llamé en el mes de enero de este año. Me dijo, al día siguiente lo llamo, doctor. Hasta ahora espero su llamada. O sea, doctor, no hay humildad. Yo veo que ahí en el doctor Tandazo no hay humildad. Yo veo eso, mucha arrogancia veo en el doctor Tandazo. Pero así reconozco también que veo mucha capacidad, mucha erudición en temas constitucionales, en temas de petróleo. Yo reconozco ese gran mérito de él, pero veo políticamente mucha arrogancia.
Y con respecto al doctor Ramiro Aguilar, a quien no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero yo lo retuiteo siempre porque tiene mucho ingenio, incluso el presidente Correa lo retuitea, es una figura interesante que pudiera ser, si él desea optar y venir a esta gran alianza, que nos llame, o yo lo llamo y vamos adelante. Yo pienso que es un hombre valioso, Claro que sí, es valioso. Doctor, con respecto al tema de la legitimidad, le escuchaba muy atentamente. Yo le pregunto a usted, ¿a quién representa Augusto Tandazo en tema de bloques, en tema de representatividad? Está bien que como persona individual, él es una persona que sabe mucho de derecho, pero estamos hablando en términos políticos. Quisiera saber y quisiera más bien preguntarle a usted, ¿qué representa Augusto Tandazo? Bueno, yo pienso que él electoralmente no sabemos qué representa, porque incluso nunca ha sido candidato, obvio. Él no tiene una organización política, entonces él es solo, es un llanero solitario solo, pero reconozco que es un hombre que hace opinión a través de las redes sociales, es invitado en las redes virtuales, ha sido atacado incluso y vetado por los medios comerciales y es escuchado, y por ahí debe tener algún amigo que lo respalde. Pero realmente en el plano de la experiencia, yo lo llamé a él a través de amigos comunes, concertamos una conversación y fui personalmente a su oficina y ahí estuvimos conversando cerca de 1 hora. Y le propuse, porque yo rescataba que era un hombre que podía, digamos, estructurar, pensando en poder que él pudiera tal vez ser candidato de sugerencia de la Coalición Nacional por la Patria. Pero él no aceptó. Doctor, si me permiten esa misma línea, es muy extraño cómo actúa justamente el doctor Augusto Tandazo respecto a su intención manifiesta de ser candidato a la presidencia de la República, porque pareciera que se acerca a las bases correístas y luego a estas mismas bases quisiera cooptarlas para que se vayan a apoyarlo de alguna manera, pero desconociendo y echando de alguna manera el lodo contra la figura de Correa, que es el líder del correísmo, que no hay para dónde irse. Entonces, ¿qué pensar sobre esta actitud un poco de tratar de imponerse, de un poco de llamar a una especie, no sé si esta sea la palabra, pero de división interna a fin de llevarse a estas bases, y como usted decía, con esta poca humildad? David Chávez decía el otro día en un medio de comunicación que es muy raro que diga que Correa es autoritario, que es el Mesías, que es el líder, no sé, pero que él diga, claro, es que si a mí me dan espacio, yo le opaco a Correa. Entonces, esas actitudes que saltan a la vista de los sociólogos y esta intención, ¿no?, de imponerse de alguna manera. ¿Cómo lidiar con este caso y otros que pudieran venir en el futuro para la Unión por la Esperanza, doctor? Audio. Doctor, está en silencio. Ya. Sí. Yo pienso como Coalición Nacional por la Patria, frenada. No hay cabida para los ambiciosos, no hay cabida para la gente. O sea, tú puedes tener una ambición normal, pero para el ambicioso que va solamente por un objetivo y no hay humildad. Necesitamos gente trabajadora en política, pero con humildad. Hay que buscar esa. El ecuatoriano es una persona, digamos, sensible y humana, pero el impetuoso que quiere impresionar con una ambición desmedida no llega con nosotros. Doctor, el tema del doctor Augusto Tandazo, como se ha viralizado bastante en las esferas digitales, tanto como quienes son afines a él como quienes son detractores, por una entrevista que tuvo hace una semana, es lo que le ha puesto bastante dentro de la contienda política y se lo ha nombrado bastante, sin tener un partido político. Por eso es importante saber la visión que ustedes como frente tienen acerca de una de las personas que incluso tiene bastante fuerza en algunos de los sectores que son pro-RC.
Y para ir cerrando con el tema, vamos con las... ¿Hasta cuándo van a tener la posibilidad de las organizaciones y movimientos políticos de adherirse a esta gran coalición, a este gran frente progresista, doctor? Bueno, estamos en una etapa preelectoral. No se ha fijado fecha hasta cuándo, pero pienso que ya iniciamos la ruta hacia la victoria. Y en esa ruta tenemos que aceptar el apoyo de todos quienes con humildad, con organización, con idoneidad y apego a nuestra filosofía, puedan marchar con nosotros. Fechas tal vez hasta antes de las elecciones. Acuérdese que hay una primera vuelta y una segunda vuelta, y en política usted no puede cerrarle las puertas a nadie, al menos si pensamos que somos democráticos, no podemos excluir a nadie. Las líneas rojas para los traidores que no la pueden pasar y para los ambiciosos que desean aprovecharse, digamos, de una manera vil, porque el aprovechamiento es de la persona que después va a traicionar y no le interesa, digamos, alguna línea de acción concreta. Con respecto al doctor Tandazo, yo creo que él aspira a ser candidato a la presidencia, él lo ha dicho. Y está bien esa aspiración, pero pienso que a nivel del correísmo no tiene acogida, definitivamente. No representa electoralmente una cosa importante. Doctor, con respecto a esta coalición de frente de diversas organizaciones y movimientos de izquierda, nos gustaría saber cuáles son los puntos programáticos de la agenda que se va a consolidar en el caso de triunfar en las elecciones del 2021. Bueno, la filosofía programática, yo no diría la filosofía programática, la filosofía política está contenida en el manifiesto de 2 páginas que hoy se suscribió. Entiendo que las redes todavía no han circulado. Yo, después de esta entrevista, yo la voy a hacer circular tomándole foto a través de Twitter, ¿no? De Coalición y la mía. Pero en mi opinión, esta alianza, este frente colosal grande de Unión por la Esperanza, tiene que elaborar un plan de gobierno concreto, como yo le decía, puntual, para que sea el escenario necesario del candidato, en la presentación del candidato a la presidencia de la República. Acuérdense que en el mes de agosto ya vamos a saber quién es el candidato, porque en el mes de agosto vienen las primarias. Las primarias, los que aspiran a ser asambleístas, etcétera, y eso se va a saber en agosto, y la inscripción es el 18 de septiembre de este año. Gracias, doctor. Vamos con la última ronda de preguntas con Viviana Paredes. Doctor, después de todo esto que hemos revisado, a mí me queda una duda, porque las condiciones en el mundo han cambiado. Y usted decía que, por ejemplo, los medios digitales están de moda, y sí, efectivamente están de moda porque hubo una militancia muy convencida y gente en general que en octubre, por ejemplo, salieron a las calles a tratar la noticia de manera voluntaria, a reportar al mundo. Y pongo este ejemplo porque hay algo que ha caracterizado mucho al movimiento correísta, o me refiero al correísta, a los partidos a los que pueda estar cerca del correísmo por todo este bloqueo político que ha vivido estos 3 años. Hay algo que ha caracterizado mucho a la militancia correísta, y es que ha sido muy entradora, muy de puerta a puerta, muy de llegar a cada barrio, muy de llegar con la bandera, de acompañar el mitin, de organizar para sus candidatos los mítines. Pero vivimos una nueva realidad que realmente nos va a, me parece, cambiar las condiciones en las que se harán campañas. ¿Cuál va a ser la nueva táctica para que todos estos medios que no tienen ningún otro partido, que es justamente esta convicción y esta fuerza de base que usted ha señalado que llega hasta el 40% de la población ecuatoriana, cuáles van a ser los caminos que tome la Unión por la Esperanza para justamente llegar a la ciudadanía durante la campaña electoral rumbo al 2021? Bueno, la lucha, obviamente que hay una realidad post-pandémica que es diferente a la anterior, pero la visita puerta a puerta se puede dar porque pueden ir 3 personas a tocar una puerta y conversar con
Lo que se exige es el distanciamiento de 1 metro, 2 metros. O sea, eso me parece que eso va a continuar. Lo que no puedes ver es como antiguamente eran 30, 40 personas que acompañaban al... Pero si van 4 o 5 personas, se quedan en el carro 2 o 3 de seguridad y van 3 personas o 4 personas, o hasta 25 personas pueden ir, más que suficiente. Con 10 personas peinan un local. Antes era porque, claro, querían dar la impresión de mayoría de gente. Eso va a cambiar, pero el puerta a puerta no va a suprimirse. Mire, las grandes manifestaciones que han ocurrido en Estados Unidos, en Europa y aquí el 25 de mayo era con la pandemia, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esta situación. Jorge Miranda, la última pregunta. Perdón, estaba en silencio. Doctor, manifestó que hay un acuerdo político, que es el que acaban de firmar, y que todavía no existe un acuerdo programático, un plan específico de gobierno. Sin embargo, ustedes en Coalición Nacional por la Patria, me imagino que han de tener propuestas específicas, concretas, que quisieran sean integradas en ese plan de gobierno. ¿Qué propuestas podría usted mencionar que considera importantes deban incorporarse? Hay bastantes. Nos escriben bastantes propuestas. Y hay una propuesta que a mí me gusta mucho, que es una propuesta muy general. Y que yo lo dije, o sea, es la parte de la eticidad. Yo, como soy profesor, la parte de la educación me gusta mucho. Me gusta mucho planes concretos de lograr desde los niños de la primaria la instrucción de la ética en la programación educativa desde la niñez. ¿Cómo? No es cuestión de hablar de la ética, hay muchos mecanismos pedagógicos de la eticidad. Yo creo que por ahí debemos empezar, es muy positivo eso. En salud, demasiados hay. Yo no soy experto, pero he visto eso. En agricultura, porque tenemos que reiterar la productividad agraria e industrial, tiene que ser una realidad para lograr salir del subdesarrollo. Y también la parte económica, la parte de el tema de lograr una suspensión de pagos con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda externa, etcétera, ¿no? Esa parte es muy delicada. El Ecuador, el nuevo gobierno va a coger un país en crisis y todos los sectores sociales tienen que aportar con su sacrificio. Lo que no vamos a permitir nunca es que los más pobres paguen la deuda social, la deuda política, que los políticos, que los gobiernos le deben a ellos. Lo que ahora se ha hecho con el gobierno neoliberal de Lenín Moreno es una infamia. Moreno prometió todo lo contrario de lo que ha hecho. Yo converso, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Ahora mismo yo soy profesor de la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil ha tenido que despedir en mi facultad, creo que más de 50 profesores, gente que ha llorado, se ha quedado sin trabajo, tienen 2 hijos y la mujer no trabaja. Este hombre ha llevado al llanto a miles de familias ecuatorianas. Y él prometió, acuérdense de lo que prometió, el empleo, 300.000 empleos anuales, una cosa demagógica. Hay una insensibilidad en ese hombre. Ese hombre no tiene corazón. Lenín Moreno no tiene corazón. Vamos con la última pregunta de Daniel Gracia del Estado.net. Doctor, precisamente en esta semana el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner presentaba la renuncia a su cargo. Es importante remarcar que él fue parte de este contubernio político, donde estuvo el Partido Social Cristiano, donde estuvo Creo, y que hubo un saldo lamentable de 20.000 fallecidos por COVID, también 10 personas que fueron asesinadas en Mataje, además de las 11 personas que murieron por manos de la Policía Nacional en las protestas de octubre. Esto va en referencia a que nos pueda, por favor, contestar qué nos jugamos en el 2021. Nos jugamos el destino futuro de la patria, nos jugamos el desarrollo que tiene que tener el Ecuador, nos jugamos la necesidad de que se incremente el desempleo y la miseria en el Ecuador. A mí este payaso de Otto Foto, como yo lo llamo, no tiene importancia. Lo van a crecer los medios comerciales. Indudablemente que lo van a crecer
publicitariamente, pero el pueblo, mire, nuestro pueblo es inteligente. El pueblo se da cuenta, uno de los responsables que sacó ventaja y provecho de la crisis y la pandemia, del dolor y la miseria y las muertes de Guayaquil en la pandemia del COVID, es Otto Sonneborn. Iba a los hospitales a tomarse fotos. Eso. Vea, el próximo presidente nuestro que llame a los deudos de los miles de muertos, ya con eso se ganan las elecciones, al menos en Guayaquil. La gente está indignada. Hay gente que no pudo enterrar a sus muertos. Y el culpable es quien manejó negativamente la crisis, ¿no? La crisis. Al comienzo, acuérdense que dijeron, estos son noticias falsas del correísmo. Y la misma prensa occidental, CNN, que no es de izquierda, acuérdense que Rincón cómo comenzó a tratarlos a estos individuos del gobierno. Esa gente no tiene perdón de Dios y no van a tener impunidad. Yo siempre lo digo, la impunidad no va a haber para esta gente. Esta gente tiene que ir presa y tiene que ir y hay suficientes elementos probatorios. Mire Lenín Moreno. Lenín Moreno, que yo creo que este hombre antes de dejar el poder ya se irá fugándose del Ecuador, porque solamente con el caso INAPAPER debe ir del Palacio de Carondelet a la cárcel de la Tacunga, porque no es un hombre que está comprometido y no quisiera. Ustedes conocen toda la historia de INAPAPER. La fiscal general del Estado es otra, una mujer que está ahí justamente para encubrirlo a Moreno y toda su pandilla y camarilla corrupta del gobierno. Eso no puede quedar en la impunidad. Doctor, para finalizar, quisiera tener su opinión al respecto de lo que el CNE está haciendo actualmente con el expresidente Rafael Correa Delgado, por lo cual no le permitiría participar de la contienda electoral como vicepresidente. Esa reforma que la realizaron hace apenas 2 días y que no le permitiría poder ser candidato a la vicepresidencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y tomando en cuenta que este tema sin duda alguna merece un análisis más profundo, le invito de antemano a un futuro programa para analizar netamente esta temática. Doctor. Sí, es un tema muy jurídico, ¿no? Yo pienso que la resolución del Consejo Nacional Electoral es nula desde el punto de vista constitucional, porque un reglamento no puede constituirse en superior en el orden jerárquico de la Constitución y la ley. Pienso que el Consejo Nacional Electoral se está atribuyendo competencias y funciones propias de la Asamblea Nacional, porque de acuerdo con la distribución de poderes es la Asamblea la que crea las normas de derecho. Un reglamento no puede tener normas del derecho. El reglamento norma la ley. Si la Constitución y la ley orgánica de elecciones, llamada Código de la Democracia, señala los requisitos para ser candidato, ¿cómo va a ser un reglamento irse contra esos requisitos? Los derechos tienen que ser progresivos, no regresivos. Ante ese reglamento se puede presentar una acción de protección para suspender los efectos jurídicos de ese reglamento. Y ante ese reglamento también pudiera ser que se opte por denunciarlo y pedir la nulidad ante el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, hay mecanismos para impedir que se ejecute esto. Pero además de eso, el artículo 425 de la Constitución dice, y ahí se señala, el orden jerárquico de aplicación de las normas. Es primero la Constitución, segundo, tratados internacionales de derechos humanos, tercero, leyes orgánicas, después las leyes ordinarias. Un reglamento está, pero como quien dice, en el suelo. Esto es escalofriante, esto es terrorífico, esto es dictadura, como yo les decía al comienzo del programa, como cuando la dictadura militar puso una disposición transitoria para que Hassan Bucarán no sea candidato. Esas trampas, esas triquiñuelas pasan en las dictaduras, pero en democracia no puede ser. La democracia es el reino del derecho, de las normas jurídicas, y un reglamento no es superior a una constitución. No puede, en base al reglamento, normar a la Constitución. La Constitución señala en el 142 y 149 los requisitos para ser presidente y vicepresidente. A su criterio, para terminar, doctor, entonces sí podría ser el
presidente Rafael Mire Correa. que yo le he hablado en términos jurídicos, pero políticamente en este país es un país de locos. Este país, el reglamento puede valer más que la Constitución. Y son capaces, porque están desesperados que Correa les gana. Más aún, hoy ya comenzaron con esta unión de la esperanza, que hay dos partidos políticos, organizaciones grandes. Mi Coalición Nacional por la Patria es una organización grande a nivel nacional. 42 cantones con núcleos, con gente. Y hoy y mañana creo que creceremos más en todas las provincias del país. Entonces están desesperados la partidocracia, están desesperados el gobierno, están desesperados, creo, el Partido Social Cristiano, y creo que ha llorado Foto Sonnenhösler, creo que ha llorado. Listo, muchísimas gracias, doctor Eduardo Franco Lor, por habernos comentado acerca de la Unión por la Esperanza que fue lanzada el día de hoy y que donde se tuvo algunos ataques, donde algunos colegas periodistas perdieron sus plataformas, como Giovanni López, a quien le extendemos un saludo fraterno por haber perdido su plataforma, y por los ataques que recibieron algunas páginas que transmitieron el evento. Vamos con el último comentario final por parte de nuestro invitado. Doctor. Hablando de López, yo me quiero solidarizar con López, pero yo como persona, de hace 2 años, yo he perdido como 3 veces, me suspende Twitter. La cuenta oficial de Coalición Nacional por la Patria ha sido suspendida por Twitter 2 veces. Y ahora no sé cómo no me la suspenden. Ya en cualquier momento me la van a suspender. Yo tenía una cuenta en Twitter de más de 25,000 personas y la perdí porque 3 veces a mí ya me han suspendido en Twitter. He tenido que cambiar. No sé cómo todavía tengo 5,000 seguidores en Facebook, Eduardo Franco Lor, y no me la han suspendido. Yo respeto a las personas. Yo nunca ataco ni hablo sin fundamento y sin documento contra los políticos adversarios de nuestra tendencia. Pero he sido también víctima de esto y ahora debo solidarizarme con el compañero López. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Vamos con los últimos comentarios de Daniel Granja del Estado.net. Adelante, Daniel. Muchas gracias, doctor. Siempre es enriquecedor este tipo de debates, ya que los medios convencionales no les favorece, porque aquí sí se emite criterios valederos y sobre todo apegados a la ley. Por último, ¿qué decir con respecto a los medios de comunicación, doctor? ¿Cuál ha sido el rol que ha venido desempeñando durante estos 3 años del régimen de Lenín Moreno? Esa nada más mi última precisión del debate. De los medios de comunicación tradicionales. Así es. Los medios de comunicación tradicionales han sido un sostén como portavoces del sistema, del establishment, a favor de Lenín Moreno, lo cual significa que no han hecho un periodismo serio, responsable, un periodismo que diga la verdad a la sociedad. Vea, para mí siempre yo he sostenido lo siguiente: el comunicador social o el periodista profesional es un soldado de la verdad. Ustedes son soldados de la verdad. Periodista que miente es un periodista que no es un periodista. Es como el abogado que no aspire a la justicia, que no luche por el derecho, por nobles principios de justicia, no es abogado. Es un abogaducho que aspira a tener dinero y que, no, el abogado tiene que luchar por la justicia, por la causa de su cliente. El periodista tiene que informar a la sociedad verdades. La sociedad no tiene derecho de recibir, digamos, de los periodistas o de los medios mentiras. No puede. Por eso que el periodista tiene que verificar la información, contrastarla, etcétera, etcétera. Y los medios comerciales actuales se han convertido en medios que desinforman, medios que están con el poder y muchas veces les dan canonjías y les dan, digamos, pautas y viven del comercio. No hay una libertad de expresión plena en esos medios. Y por eso que los medios están cada día perdiendo, digamos, sintonía con la sociedad. Y más valor tienen este tipo de medios alternativos, medios, digamos, de lucha social, medios que informan lo que los otros desinforman. Ustedes informan lo que los medios comerciales hegemónicos desinforman.
Y les voy a pedir a Daniel y a Frank que no se olviden más luego, me mandan el link para poder subir este video mañana a mi canal de YouTube. Considérenme su amigo, estoy siempre dispuesto a ayudarlos en esta campaña política o profesionalmente. Ojalá no tengan problemas jurídicos, pero estoy listo para defenderlos de cualquier asunto. Gracias, doctor, por sus palabras y por esa asesoría legal que seguramente en algún momento podríamos necesitarla por los programas que realizamos. Sin embargo, siempre tomamos en cuenta la ética periodística, la deontología, y siempre contrastamos, verificamos y, por supuesto, lanzamos la información contextualizada a quienes nos ven a través de los distintos canales digitales. Pero nuevamente gracias por la asesoría que seguramente podríamos necesitar. Vamos con el último comentario de Viviana Paredes, comunicadora popular. Agradecer muchísimo este espacio, todas estas aclaraciones, doctor Franco y queridos compañeros, y a todos quienes nos han acompañado en este diálogo. Muchas gracias. Únicamente hacer una observación, doctor, sugerirles que más allá de las organizaciones que se quieren sumar a UNES, existen también ciudadanos de pie en distintos lugares. Le voy a contar una infidencia, me han escrito varias personas, incluso de los servicios, no gente que digamos es mi amiga, sino que de alguna manera nos relacionamos por servicios, por bienes o lo que sea. Ya me han escrito a preguntar, ¿y cómo me uno? Entonces, sugerirles también habilitar un link para que pueda la gente entrar directamente y seguir sumando los respaldos desde las casas, ¿no? Que al fin y al cabo la gente se quiere manifestar. Hay una gran ola de esperanza por lo que ha sucedido el día de hoy, al que yo personalmente me sumo. Muchas gracias por las aclaraciones y muchísimas gracias por esta noche de diálogo a todas y a todos quienes nos han acompañado y a los compañeros comunicadores. Sobre el tema que ha hablado Viviana, me quedé con la inquietud. Hay mucha gente que quiere unirse y que tal vez no puede unirse. A esa gente hay que decirle, tú tienes un arma poderosa contra los que están en contra de UNES, que es el voto. Esa arma es el voto de la gente. Aunque no esté con nosotros físicamente, si no puedan unirse, el día del voto es todo. Gracias, doctor. Vamos con el último comentario de Jorge Miranda, quien nos ha acompañado desde Estados Unidos. Jorge. El micrófono, Jorge. Ahora yo te digo a ti el micrófono. Muchas gracias, doctor. Sí, perdón. No más que comentario, quería agradecerles, compañeros, a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí, acompañando en este momento, la oportunidad de hacer preguntas con el doctor. Eso es todo y esperamos tener otro espacio similar en otro momento. Okay. Gracias a todos por haber participado en este programa. Gracias al doctor Eduardo Franco Lor por habernos dado sus comentarios acerca de la Unidad por la Esperanza, que agrupa a varias organizaciones políticas. Si amigas y amigos quieren saber qué organizaciones, pues están el Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, FEI, Movimiento Compromiso Social, que agrupa a la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa Delgado, Fuerza Rural y Productiva, Coalición Nacional por la Patria del doctor Eduardo Franco Lor, Movimiento Centro Democrático Listas 1, Frente Patriótico, entre otros que seguramente se irán sumando a lo largo de estos meses que estamos en etapa preelectoral. También me faltaba responderle al doctor, por supuesto que le enviaremos el link apenas terminemos con la entrevista. Todo está estable. Jorge también nos puede dar una mano con aquello. Y nada más decirles con ustedes que la comunicación es más que un derecho, y precisamente porque es más que un derecho, aceptamos todas las invitaciones que nos han dado a través de la página de En Retrospectiva para que les podamos entrevistar. Vamos a agendar a lo largo de la semana a todas las personas que nos han escrito al chat interno para poder agendar las entrevistas con ustedes.
sin discriminación, por supuesto, de ideología ni nada por el estilo. Ustedes tienen el espacio abierto porque la comunicación es más que un derecho, recuérdenlo siempre, como es el logo de nuestra plataforma En Retrospectiva, a quien por supuesto ustedes le pueden dar un like al finalizar el programa. Sí, amigas y amigos, le pueden dar un me gusta a la página En Retrospectiva y pueden darle seguir. ¿Esto en qué les beneficiará? Se preguntarán. Pues es para que ustedes tengan las notificaciones de los programas que nosotros realizamos, de las noticias que lanzamos día a día y por supuesto de las frases, incluso memes que lanzamos en torno al ámbito político. Y sin más que añadir, con ustedes se despide Frank Pozo, recordándole siempre que la comunicación es más que un derecho. Será hasta una próxima oportunidad.